asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Vale la espera porque realmente temas como estos importantes, vale hablarle desde otras aristas. Ya se ha hablado de aspectos técnicos con respecto a la realidad de nuestro país, y está perfecto. Pero vamos a ver qué significa lo que está pasando en el país con respecto a este tema tan delicado, tan difícil de lo que vive el Ecuador. Vale la pena traer desde el año 1832, del 13 de abril, en la que nació Juan Montalvo, y bajo ese anuncio lo que él dijo con respecto a lo que nosotros como ecuatorianos, ya no con la visión de Montalvo que decía solo el Ecuador, sino con la visión de América Latina y de la América en general y del mundo, que esta frase de lo que él dijo cabe. Por todos respectos somos unos mismos, forman de nosotros una sola, los americanos, sangre, interés, historia, esperanzas, nación. La América del Sur es nuestra casa común, en ella vivimos y hemos de vivir, pues reparémoslas y defendámoslas. El gobierno, otra parte de Juan Montalvo, el gobierno no debe ser cosa de allegados y de esclavos solamente, debe ser de ciudadanos. Hoy escuché algunas frases de algunos compañeros que decían que es lamentable y vergonzoso de algunos temas que se hablan. Yo quiero ir más allá. Es lamentable y vergonzoso que en pleno siglo XXI estemos hablando de camionetas de doble tracción, etcétera, para transportar a los sectores más alejados de nuestro país. Esa es una visión pequeña, por supuesto que ha habido un esfuerzo, pero nosotros estamos hablando de que se ha invertido en nuestro país cerca de 4.000 millones de dólares en infraestructura vial. Pero cuando la lógica de los organismos internacionales hablan de que las carreteras de primer orden son de 6 carriles, 3 de ida y 3 de venida, yo me pregunto al corazón de todos los ecuatorianos que hemos transitado a lo largo de nuestra patria, ¿se ha cumplido con eso? No se cumple, compañeros. Seguimos retrasados como siempre hemos seguido retrasados. Yo me preocupo mucho cuando se dice que se atiende a la educación y en salud, en alimentación para los niños, según el presupuesto que nosotros aprobamos para el 2012, se habla de 73 millones de dólares que se ha invertido en el tema de las colaciones escolares. Y cuando esto comparo con 1.063 millones del presupuesto general del Estado en gastos superfluos, sí me da pena como ecuatoriano lo que nosotros estamos haciendo con nuestro país. Cuando se habla de 83 millones para asesores en este gobierno y 73 millones de dólares se gasta para colaciones de los niños, sí me duele como ecuatoriano en mi país. Cuando estamos hablando de un dato que dio mi general Moncayo, un dato que decía que según el ministro de Finanzas del 50.6% de la oferta exportable en petróleo, Petroproducción y Petroamazonas está comprometida con China a un interés tan alto como el 7.2%, cuando habíamos podido conseguirle al 1.8%, al 2%, al 3%, sí me da pena como ecuatoriano cómo se pierden los recursos de todos nosotros. ¿Será esta una reflexión que tenemos que hacerla? Por supuesto que tenemos que hacer esta reflexión. Pero cuando hablamos de lo que significa la competitividad, para poder entrar al tema, la competitividad global de lo que dicen a nivel internacional, ¿qué es lo que pasa? Mejorar la seguridad en nuestro país. Y en este caso, mejorar la seguridad de infraestructura vial en nuestro país. No la tenemos. Aquí viene la inequidad de lo que tanto nosotros estamos diciendo, la igualdad en nuestro país, lo que estamos proponiendo, la igualdad en nuestro país. No se ha tomado en cuenta al sector rural, al sector abandonado de nuestro país y siguen con carreteras en unas condiciones nefastas, ni siquiera empedrados, como dijo Lourdes Tibán, es la verdad. En Tungurahua existe lo mismo, carreteras de Cangagua, que en el momento de la lluvia muchas muertes ha habido, porque nuestros hermanos campesinos, a quien decimos defender a los más pobres de nuestra patria, se mueren, porque hay accidentes en esos sectores difíciles de acceder.
en donde no existe la mano del gobierno en la ayuda. Pero quiero ir más allá, hablan de seguridad, no existe. Mejorar la calidad de los productos, ¿cómo van a mejorar la calidad de los productos nuestros campesinos? Si no existe una verdadera política de Estado en la agroindustria. Ustedes ven, solamente ejemplos sencillos, el durazno, chileno, americano, la naranja, chilena, americana, nos comen a nuestros productos porque no tratamos de la competitividad. Del año 2007 a esta fecha ha retrocedido del puesto 90 de 188 muestras de países a nivel latinoamericano nada más, y a nivel de América del puesto 90 al 114 ha retrocedido el Ecuador en competitividad. Entonces yo me pregunto, con tanto dinero que ha ingresado a nuestro país, ¿por qué no tomamos cosas? ¿Por qué no tomamos alternativas para esos sectores pobres de nuestro país para que mejoren? La calidad, la capacitación y la educación. La capacitación no existe en esos sectores, peor la educación, existe la educación inocente. Millones de dólares según el presupuesto del Estado se ha invertido. ¿Los resultados cuáles son? Seguimos a la cola a nivel latinoamericano y peor a nivel mundial en el área de educación, que son los parámetros importantes para poder mejorar la competitividad. No es solamente de carreteros o la camioneta 4x4 que tiene que ingresar al campo para mejorar la condición de vida de esos sectores tan importantes. Es la visión que tenemos que tener para mejorar las condiciones de vida y esos sectores puedan subir, no a los regalos, no a los gobiernos asistencialistas. Nosotros necesitamos verdaderas políticas de Estado para poder ser sustentables, especialmente los sectores más pobres de nuestro país. Las estadísticas nos hablan, las estadísticas lo dicen. La pobreza se ha alejado más de los ricos en este gobierno. No significa estar en contra de Alianza País, significa que tenemos que cambiar la visión para poder mejorar las cosas en el Ecuador. Y entonces, ¿cuál es la respuesta y la solución que nosotros tenemos que dar? Una mejor infraestructura vial, pues, para no estar hablando de que nuestros hermanos campesinos sean tratados, entre comillas, con el respeto que se merecen como animales. Porque cuando uno mira las camionetas en donde están animales, las camionetas de cajón de madera, por ejemplo, que yo veo en mi provincia, están los animales junto con nuestros campesinos y las cargas de nuestros campesinos, en tremendas vías de alta dificultad de acceso, arriesgando la vida a nuestros hermanos campesinos. ¿Cuál ha sido pues el trabajo del gobierno con 107.000 millones de dólares que ha ingresado al país? No existe una sustentación en el crecimiento en esos sectores. Estamos equivocados. Ya sale ahora, justamente en la prensa, un dato de lo que pasa con Grecia. Segundo abono, que es de 163.000 millones de dólares para sacarle del problema que tiene Grecia, con afectaciones a la población por el gasto público que es concomitante con lo que pasa en el Ecuador. Y entonces esas reflexiones tenemos que hacer, pues, para sustentar una mejor orientación en lo que tenemos que exigir de este gobierno y de los gobiernos que vendrán. La visión que tenemos que hacer nosotros para poder hablar de verdaderas políticas agroindustriales, de verdaderas políticas ecoturísticas, para que este tema de una visión tan pequeña en hablar de los accesos hacia los sectores rurales de nuestra patria, sin entender la verdadera situación de lo que pasa en nuestro país, compañeros, con todo el corazón de un ecuatoriano que quiere lo mejor para el país, estamos totalmente equivocados. Tenemos que aprender a ver las cosas mucho más allá de nuestras narices y aprender a exigir los verdaderos derechos de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.